Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a, como dijimos, teníamos los textos para leer para hoy, la novela, vamos a ver fragmentos de novela del siglo XIX, pero para empezar como a situarnos un poco en el género, ¿sí? Ya hablamos del cuento, estuvimos profundizando en ese género narrativo que es el que vamos a trabajar en este nivel inicial, pero nos interesa ver esto por una cuestión filosófica, técnica, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño repaso para ver cuáles son las diferencias que hay entre un género y otro. La novela, si bien podemos ir a rastrear algunos elementos que la componen en textos bastante antiguos, ¿sí? Hay algunas cuestiones de protonovela ya temática, de trama y algún desarrollo de personajes, por ejemplo, en los textos homéricos, ¿sí? En la Ilíada y en la Odisea hay algunos elementos que podemos rastrear como protonovelas, incluso en poemas épicos como por ejemplo la Divina Comedia de Dante. La novela en sí, como la conocemos hoy, es un género moderno y tiene un debut rutilante en lengua española, ¿sí? La primera novela moderna, tal como la conocemos hoy, es El Quijote. El Quijote es una novela, como sabrán, de Cervantes Saavedra, que es una novela que inaugura el género, como decíamos, de novela moderna, y que es una novela muy moderna para la época que tiene, ¿verdad? Sí, hay algo interesante que plantea Vargas Llosa en el prólogo de una edición que hace la Real Academia Española, y va a relevar los procedimientos borgianos, ¿no? Es decir, tiene procedimientos borgianos la novela, esa es la modernidad que tiene, ¿sí? Sabemos que tenemos el personaje de Alonso Quijano, ¿sí? Primero la importancia de la ficción, ¿no? que enloquece por la lectura de novelas de caballería y lo que hace es ir a crearse su propia ficción, ¿no? Sí, por ejemplo en la novela, Alonso Quijano justamente enloquece por la lectura y hay un procedimiento de puesta en abismo, por ejemplo, que ahí le van a quemar su biblioteca para que no sigan enloqueciendo por sus lecturas, y entre los libros que queman están las novelas ejemplares del propio Cervantes, ¿no? O sea, esos procedimientos que tienen una modernidad increíble, que se van a retomar luego en el siglo XX, ya plantean, digamos, un escenario narrativo y de universo ficcional de novela que están los elementos ya en el Quijote. Después de ese debut rutilante, como decía, a partir de la novela de Cervantes, va a haber otras novelas durante el siglo XVII, perdón, bien digo XVII y XVIII, y va a tener su momento álgido, la novela como género, en los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el advenimiento de un movimiento filosófico, artístico, ¿sí? Que fue el romanticismo, ¿verdad? El romanticismo nace en Alemania y rápidamente se va a replicar en otros países centrales de Europa y va a formar de algún modo, va a tener en la novela el representante de peso social, político, cultural e histórico, que ahora vamos a explicar un poco de eso. Sí, donde el desarrollo es central, ocurre eso en el siglo XIX, ¿no? Hablamos de tres grandes movimientos de la novela europea en el siglo XIX, ¿sí? Que son, cronológicamente hablamos del romanticismo, ¿no? Que viene del siglo XVIII, hablamos del realismo, que es lo que toma casi toda la mitad del siglo XIX, y el final, el naturalismo, ¿no? Que es como el estadio, el alto estadio del realismo. Podemos pensar ahí otro movimiento que se dio justamente en una persona, sobre todo rutilante, que fue Dostoyevski, como la novela psicológica, ¿no? El naturalismo y la novela psicológica son los dos últimos estadios del siglo XIX de la novela que de algún modo ya están previendo lo que va a ser el siglo XX y los cambios que vamos a nombrar a continuación. Bueno, la novela va a ocupar un lugar central, ¿sí? Justamente como vehículo de cultura va a ocupar el lugar que en ese momento no había todavía cine, ni radio, ni por supuesto televisión, ¿no? Sí. Hay dos elementos, ¿sí? Por fuera del campo literario que van a determinar la forma de creación y de distribución de la novela, ¿sí? Hasta ahora nos interesaba ver cómo estaban hechos los textos por dentro, decíamos, ¿no? A ver cuál es el mecanismo, pero hay que plantear que un texto literario, como cualquier otra producción humana, no es un aerolito, ¿no? Que viene volando del cielo y nos cae en forma de libro, sino que hay unas condiciones políticas, económicas, sociales, filosóficas, de lucha de clases, si queremos,
que van a determinar una época y que van a determinar una obra, y nos interesa ir a ver un poco afuera del libro para entender el porqué, ¿sí?, de esa técnica y de ese enfoque. Hay algo que determina la vida de Europa, ¿sí?, que tiene que ver con la revolución burguesa, ¿no?, la revolución francesa, que lo que va a hacer es, además de tener gran turbulencia política en Francia, va a crear un nuevo sujeto dinámico social, ¿sí?, que es el burgués. En ese sentido, bueno, ahí se ataca a la aristocracia, lo que ya conocerán, ese movimiento violento político, y eso va a repercutir en la literatura en dos formas, ¿sí? Una va a ser la construcción del personaje, ¿sí?, porque en el primer momento de la novela que viene del siglo XVIII y el siglo XIX, que es el romanticismo, va a tener al burgués, ¿sí?, como protagonista de la novela, y va a tener al burgués como público de esa novela, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer gran movimiento que nos va a determinar la producción de las novelas. Y el otro gran fenómeno extraliterario tiene que ver con la revolución industrial, ¿no?, porque eso va a generar una gran transformación. A partir de la revolución industrial ocurre, ¿sí?, la gran migración interna, la gran migración a las ciudades, ¿sí? Entonces ya tenemos otra distribución de capital y humano dentro de las ciudades, y va a producir para algunos sectores y en algunas ciudades en particular un gran avance, ¿sí?, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que significó las primeras cloacas, ¿no? Las primeras cloacas en las enfermedades que eso previno. Hablamos de 5 o 10 años de expectativa de vida. Sí, la creación justamente de este nuevo sujeto dinámico social de burgués, la migración justamente a las grandes ciudades y ciertas condiciones de salubridad que trajo la revolución industrial, que trajo justamente cierto bienestar, cierta situación de mejora en la vida de las personas, también trajo aparejada una cierta ociosidad también, ¿no? Sí. O sea, justamente lo que ocurrió con estos cambios es que aparecen, digamos, las primeras horas de ocio, ¿no? La gente podía acceder también, tener un acceso a ciertos capitales culturales. Sí, eso es algo que vio muy bien Marx, ¿no?, cuando dice, se crea, ¿sí?, a partir también de la revolución industrial, o se termina de definir al proletariado como clase, ¿sí? Y esto que ve muy bien Marx, dice, no, bueno, al burgués capitalista no le sirve un esclavo, ¿sí?, porque un esclavo es muy poco productivo, ¿sí?, se lo funde hasta que no puede trabajar más y se muere. Lo interesante de un obrero es que pueda trabajar 30, 40 años, ¿sí?, y para eso necesita lo mínimo, que es alimentarse y descansar para poder tener todos esos años de productividad y además para generar la prole, ¿no?, poder tener la descendencia de nuevos proletarios. Sí, sí, justamente en esas condiciones, digamos, de nueva vida, ¿sí?, ese descanso y ese nuevo acceso a un salario mejor produjeron justamente la capacidad de acceder a pequeños capitales culturales, como decíamos, y también a nuevas, la alfabetización que conllevó justamente estas nuevas mejoras, ¿no? Sí, siempre esto lo pensamos para Alemania, Inglaterra, los países centrales, Francia. En algunos sectores hay una gran opresión también, que después lo que va a ir a mirar el naturalismo principalmente, ¿no? Eso, cuando hablamos de realismo, decimos que la mirada que está en el burgués, tanto como personaje como público lector, en el realismo baja al pequeño burgués, y cuando hablamos del naturalismo pensamos que el obrero industrial oprimido, ¿sí?, y el obrero como lector es el que se tiene en cuenta en el naturalismo, ¿no? Sí, sí, hay como un proceso de altura hacia abajo, ¿no? Decimos, bueno, pensemos por ejemplo en novelas como Rojo y Negro, que teníamos para leer para hoy. El Rojo y Negro todavía hay un cierto personaje burgués, ¿sí?, que accede justamente siendo militar o siendo clérigo, accede a ser el héroe de la novela. Luego en el realismo pensemos en Madame Bovary, por ejemplo, que es un personaje que es una hija de
un granjero, digamos, que se casa con el médico del pueblo, y tiene burguesa. una pequeña burguesa que justamente hace el pase del campo a la ciudad, ¿no? Ahí ya tenemos ese personaje, ese nuevo personaje como heroína y también como lector, ¿no? Sí, y en Crimen y Castigo ya tenemos, igual Rusia estaba en otra jugada, ¿no? Rusia siempre estaba con otro atraso y después da un salto de la Edad Media al siglo XX con la Revolución, pero podemos pensar en los personajes de Dickens, los personajes de Émile Zola, ¿no? Como lo que queda afuera, el descarte de esa sociedad, y el personaje de Raskolnikov quiere estudiar pero no le da y vive en una pensión muerto de hambre, ¿no? Y va, afana y comete un crimen por necesidad, ¿no? Entonces se ve muy bien ese movimiento, ¿sí? Entonces tenemos por un lado estas condiciones sociales donde se empieza a generar un descanso y donde hay que llenar esas horas de vacío, ¿sí? Tenemos algo muy importante para pensar a la novela del siglo XIX, que es su forma de distribución, ¿sí? Sabemos que la mayoría de las grandes novelas del siglo XIX se publicaron en un folletín, que significa por fascículos, por entregas con el periódico, a diferencia de lo que hoy concebimos como el libro, ¿no? Vamos a la librería, compramos el libro, está la obra que la podemos leer de corrido. Pensamos que una de las grandes novelas, las novelas de Balzac, las novelas de Tolstoy, por ahí se publicaban en 1 o 2 años, ¿sí? Semana a semana se leía un fascículo, un capítulo diferente, y eso es un mundo diferente, porque pensemos cómo se va a crear una obra con un lector que de 1 a 2 sentadas en un fin de semana puede leer una obra, alguien que va a verla durante 2 años, ¿no? Entonces, es probable, si leyeron novela del siglo XIX, que hayan leído alguna vez a un narrador que diga algo como esto, ¿no? Como bien recordará el lector, ¿sí? Emilio Teno había nacido en Bahía Blanca y después de chico se vino a Mar del Plata, ¿no? Es una aclaración que la leemos hoy y decimos, sí, ya sé, si yo me lo dijiste hace 15 páginas, ¿qué necesidad hay de venir a aclarármelo, ¿no? Sí, y eso como una marca bien clara, y también después recordarnos cada X página, hacer una suerte de raconto y volver a explicarnos la naturaleza del personaje, la naturaleza del lugar donde estamos, ¿sí? Hacer como una especie de refresh cada unas cuantas páginas, como para que no nos olvidemos de lo que nos está contando hace 200 páginas. Sí. Eso, hoy si lo leemos nos parece insoportable, que es la técnica de la novela, ¿no? La novela de la tele, que es lo que hace, ¿no? Que es una entrega diaria también que dura 1 año a veces, escena del capítulo anterior. Es decir, bueno, si vos te lo perdiste, lo podés recomponer, porque imaginen eso, lo que sería la distribución en San Petersburgo de la novela. No sé si se podía conseguir alguna entrega que se perdió, o si decían, che, mirá, empecé a leer Humillado y Ofendido, que dicen que está buenísimo, fíjate dónde te engancharon, ¿no? Sí, por ahí agarraban el capítulo 4 y empezaban desde ahí. Nadie iba a recomponer seguramente lo anterior, y sin embargo nadie se quedaba afuera por justamente todos estos recursos de repetición, de volver a explicar, de ponernos otra vez en el estado de las cosas, ¿no? Sí, hay una anécdota muy interesante que tiene que ver un poco con la fundación de la Literatura Nacional, que es la novela Amalia de Mármol, ¿no? Una de las primeras novelas de largo aliento del Río de la Plata. Mármol era opositor a Rosas, ¿sí? Estaba exiliado en Montevideo y dijo, bueno, mira, ¿qué puedo aportar yo para tumbar a Rosas? Bueno, sé más o menos escribir, voy a escribir una novela, ¿no? Entonces empezó a publicarla por entregas en folletín desde Montevideo. Cuando la novela estaba promediando, viene Casero y tumban a Rosa, entonces el tipo agarra lo que tenía puesto y se volvió a Buenos Aires y abandonó la novela, ¿sí? La gente empezó a decir, che, hermano, yo hace 1 año y medio que estoy leyendo una novela, no la podés largar. Entonces, bueno, pasó un tiempo largo y lo que hizo fue ir a trabajar con ese material y decir, bueno, voy a hacer un libro. Y lo que hizo fue acomodarla de acuerdo a la realidad política, ¿no? Porque había personajes históricos, constatables, políticos, que el tipo asesinaba, pero después se reacomodaron al gobierno de Urquiza. Entonces dijo, no, esta parte la saco, ¿no? Me acomodo. Fue a hacer un acomodamiento político con los personajes de la novela. Lo que se pechetearon. Bien, entonces tenemos esa realidad, ¿no? Del lector salteado. Otra cuestión que aparece ahí tiene que ver con la construcción del lector modelo, ¿no? El lector modelo entendemos que es alguien que
en gran medida es un recién llegado a la literatura, ¿sí? Es alguien que probablemente lee porque no tiene muchas otras opciones para hacer, va a ir a ocupar un lugar central dentro de la cultura, ¿sí? Como decía yo antes, no está el cine podemos pensar que ocupa la novela en el siglo XX, es el arte popular. Pensamos en funciones de la música es algo completamente elitista, que se toca, ¿no?, en teatros muy pequeños. Lo mismo ocurre con el teatro, que por ahí hay algunas compañías populares pero que no terminan de tener una gran masividad. Entonces el acceso está en la novela, que va a ocupar un lugar central, ¿sí? Y hay también algo que es importante, que tiene que ver con una corriente filosófica, ¿no?, que tiene que ver con cierta idea de progreso. Sí, ahí aparece justamente la idea de teleología, ¿no?, del mundo va hacia mejor. Entonces la construcción de los personajes, de las circunstancias, de lo que se va a narrar en esa novela, están empapadas por esa idea cartesiana, ¿no?, de que el mundo va hacia mejor, de que hay una idea justamente de progreso en la humanidad, ¿sí? Entonces la construcción de los personajes, ¿sí?, y sobre todo del narrador de esas novelas, va a ser justamente unívoco, ¿sí? Hay una gran moral, hay una construcción del bien y del mal, ¿sí? Los personajes son buenos, buenazos del principio al fin, malos, malazos del principio al fin, son unívocos, ¿sí? Y después tenemos el narrador de esas novelas, justamente, es el que va a dar las circunstancias de los personajes, nos va a explicar la novela de principio a fin y nos va a dar las circunstancias también de los lugares que describe, ¿sí? Sí, como podrán sospechar, el narrador más utilizado en la novela del siglo XIX es la tercera omnisciente, ¿no?, que va a ocupar un lugar tan grande en el texto que los personajes van a ser muy pequeñitos, que siempre se ven como títeres, ¿sí?, manejados por ese gran narrador que los caga a pedo, que se encarga de decirnos eso. El que es malo, malazo, de que nace hasta que se muere, y el bueno también. El ejemplo claro es el de Crimen y Castigo, ¿no? La novela de Crimen y Castigo es una novela extraordinaria. El personaje es muy complejo y polémico, el de Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿sí?, que es un asesino, y que la heroína, que es Sonia, es prostituta, ¿sí? Y entendemos que era imposible que esa novela en el siglo XIX, el final, Raskolnikov quede libre y justifique su asesinato. Entonces, lo que hace Raskolnikov, la redención de Raskolnikov, es entregarse, ¿no? Entonces, Raskolnikov termina preso. Sí, justamente en esa novela aparecen recién visos de un personaje un poco más complejo, pero va a terminar justamente de una bien decimonónica, digamos, condenando al personaje por una conducta inmoral. Esta tercera omnisciente, que fue el gran narrador de las novelas del siglo XIX y del siglo XVIII, es, digamos, la policía política del texto, ¿no? El tipo va a ir a cuidar la moral en el texto, va a cuidar la moral de los personajes y va a cuidar la moral del lector. Le va a decir al lector qué tiene que pensar con respecto a lo que está sucediendo. Hay grandes reflexiones de los narradores de Tercera Omnisciente, las novelas del siglo XIX, donde van a hacer una descarga justamente moral, a aclarar el panorama. Eso tiene que ver con la subestimación del lector modelo, y también que ese lector modelo, como decíamos, es alguien que recién está llegando a la cultura, que no tiene casi conocimientos filosóficos o geográficos, o muy pocos, ¿sí? Otra cuestión de lo que decíamos del narrador del Tercero Omnisciente tiene que ver con cómo se plantea el desarrollo de la novela, ¿no? Cuando empieza la novela, generalmente empieza a describir el espacio. Se lo describe con minucia, ¿sí? Pone como una circunstancia geográfica primero, luego describe al personaje y luego va a describir la acción. Eso ocurre en casi todas las novelas. Describen con minucia, por ejemplo, no sé, una calle de San Petersburgo, un boulevard de París, una ciudad, un pueblo, ¿sí? Lo van a describir porque justamente es un vehículo de cultura la novela en ese momento. Lo que va a hacer es explicar a la gente que nunca jamás va a conocer París, ¿sí?, cómo era París, o cómo era San Petersburgo, o cómo es un pueblo determinado. Y eso tiene que ver justamente porque la novela no solamente era un hecho artístico, estético, sino también un vehículo pedagógico, ¿sí? Un vehículo cultural, pedagógico. Pensemos que todavía quedan esos resabios, ¿no?, que siempre decimos, cuando no sabemos cómo empezar el texto, decimos, bueno, la luz se filtraba por la ventana, bueno, empezamos a escribir un poco el lugar, después describimos al personaje y después lo ponemos en acción. Bueno, ese es el procedimiento
decimonónico, ¿sí? De la novela del siglo XIX. Es extraño pensarlo hoy, ¿sí? Porque muchas de esas cuestiones las repetimos, ¿sí? Tenemos esa forma. Sí, imagínense hoy ir a contarle a alguien cómo es París en una novela, empezar a contarle cómo es París, ¿sí? Bueno, eso hoy no tiene sentido. Tenemos Google Earth, tiempo real, uno ve las calles de París, casi todos conocen por foto lo que sea. Bueno, ese procedimiento está caduco, ¿sí? Está perimido, ya no se puede pensar la literatura con esos términos. Nadie va a ir a buscar, como bien dice Nabokov en un prólogo, dice, nadie va a buscar San Petersburgo en las novelas de Tolstoy, ¿sí? O el buen lector no debería hacerlo. No debería hacerlo, porque justamente eso no es San Petersburgo, y aparte no nos interesa eso, ¿no? Nadie va buscando eso en una novela, nadie va buscando que moralicen en una novela hoy, ¿sí? Y sin embargo la novela del siglo XIX tenía su razón de ser. No es que fueran malas, que la técnica fuera mala, sino que justamente daba cuenta de un momento histórico y de un lector modelo que necesitaba eso para comprender. Sí, un poco el ejercicio que teníamos de la observación y la descripción tiene que ver con eso también, ¿no? Porque tenemos que encontrar otras formas. Hay un gran texto teórico de Lukács, ¿no? Que dice narrar o describir, como si fueran algo contradictorio. Nosotros tenemos que integrar eso, ¿sí? La narración y la descripción, pero con otra forma muy diferente a la que se trabajaba en el siglo XIX. Nos interesa ver cuánto de esto repetimos hoy, ¿sí? Cuánto de eso repetimos, queda ese resabio en el siglo XXI, ¿sí? Porque probablemente, si van a pensar en sus textos, tengamos esta cuestión, ¿no? Que empezamos a describir, después vamos a encontrar la acción, tengamos esto de explicar el texto, ¿sí? De la subestimación del lector modelo. Bueno, mi lector modelo es como si fuera del siglo XIX, que está ahí porque no tiene otra cosa para hacer, que no leyó nunca nada, que lee salteado. Muchas veces lo tomamos de ese modo y lo que hacemos es ir a explicar. Otra cosa, ir a restablecer el status quo, ¿sí? Que el final del texto nos dé cierta tranquilidad. La construcción de los personajes, ¿sí? Que muchas veces ocurre, que no hay contradicción. Bueno, los personajes no son humanos. Los que nos gustan, los que se parecen a nosotros, los que piensan como nosotros, son inmaculados. Y los otros son malos malazos sin contradicción, ¿no? Sí, sí, esta cuestión de, bueno, es muy importante esto de ir a restablecer el status quo, porque tiene que ver justamente con la idea que decíamos antes, ¿no? Lo que sustenta esta idea de teleología, de progreso, de que la humanidad va hacia mejor, justamente esos finales felices o esos finales justos, donde el pecador va a cumplir su condena, donde los enamorados terminan juntos, donde el amor triunfa de algún modo lateral. Hoy ya nadie puede pensar que eso pueda ocurrir, o no por lo menos de ese modo, ¿sí? Nosotros necesitamos, o pensamos nosotros, por lo menos, que una literatura del siglo XXI tiene que ser una literatura que problematice situaciones y no que vaya a cerrar nada. Justamente cuando el mundo ha explotado por los aires con esta miríada de sentidos que tenemos hoy, ¿sí? No hay algo unívoco, no hay una idea de tecnología ni de progreso, y justamente es un mundo totalmente diferente. Sí. Otra cosa importante para pensar la novela del siglo XIX, para pensarnos hoy, tiene que ver con la preeminencia de los temas, ¿no? En esta idea de que hemos comentado, pero vamos a reafirmarlo, decir, bueno, la discusión de qué cosa es la literatura. ¿La literatura es lo que cuenta o la literatura es cómo lo cuenta? ¿Sí? Es la forma, son los temas. En la novela del siglo XIX lo importante son los temas, ¿sí? Sí. Sin duda alguna. Nadie, bueno, hoy nombramos a Nabokov, ¿no? Nabokov estaba enojado y decía Dostoyevski escribía mal, ¿no? Dice, bueno, no hay un párrafo de Dostoyevski que valga la pena. Evidentemente no eran grandes estetas, también buenos tipos que escribían miles y miles de páginas. Hay una anécdota linda para pensar el trabajo en la forma, ¿sí? Con el lenguaje. La novela El jugador de Dostoyevski, que es una novela corta, a él le habían pagado un adelanto, se había pagado completa la novela y tenía una fecha de entrega. Tipo se dilapidó la plata en el casino y demás, y el tema es que si no entregaba la novela iba a ir preso. Entonces, cuando les cayó la ficha y dijo, estoy en problemas, sacó las cuentas y dijo, no me da el tiempo material para completar las 200 páginas que me encargaron. No puedo, no llego. Entonces, contrató una copista. Así, bueno, le voy a dictar la novela, ¿sí? Entonces, bueno, imaginamos un Dostoyevski asustado, dice, bueno, a ver, anotá, empezar a dictar, y imaginamos que el tipo se iba a cagar, le seguía dictando desde el baño, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho pensar,
¿sí? ¿Cómo iba a elegir los adjetivos? Dice, no, me parece que no voy a poner muchos adverbios vamos a ver la musicalidad, ¿no? Bueno, vamos, tengo la historia, sé que la historia es potente, vamos. La idea era más o menos comunicar la historia, por supuesto que después hay un trabajo con el lenguaje, pero no era lo central. Todo estaba basado justamente en el qué se cuenta, ¿sí? Y no tanto en el cómo se cuenta, ¿sí? El contenido era justamente los temas, la forma y los temas, ¿sí? Sí. Son grandes temas aparte casi siempre, ¿no? Son temas de un peso filosófico grande y grandilocuente en algún sentido. Por eso también es tan popular la novela del siglo XIX y una de sus características es la traductibilidad, ¿sí? Porque decimos, bueno, nosotros leemos Guerra y Paz de Tolstoy al español, ¿sí? Y vos decís, bueno, es una locura, ¿no? ¿Qué habrá querido hacer en ruso Tolstoy? Pero lo importante de la novela, que está puesto en la praxis humana, en la praxis de los personajes, la mayoría de lo importante de eso pasa a cualquier otra lengua, a veces en dos traducciones. Sí, en general pasa, en la novela rusa se traduce primero al francés y después al castellano, o sea, van pasando filtros y filtros, y sin embargo, la idea de un lector ruso de Crimen y Castigo y la idea que tenemos hoy de Crimen y Castigo es más o menos parecida, porque lo que importa son los temas y no las formas. Sí. En eso hay una idea, una discusión transversal que nosotros tenemos en todos nuestros niveles, en nuestros 4 niveles, que es pensar, ¿sí?, cómo debería ser la narrativa del siglo XXI. No vamos a tener una respuesta, nunca vamos a decir, creamos tal cosa, anoten ahí. La idea es colectivamente pensarlo, pero sí podemos empezar a desentrañar qué cosa no debería ser, ¿sí? Y hacemos hincapié, ¿por qué vamos a hablar de la novela del siglo XIX? Porque es la enseñanza que se fijó, es lo que, si no pensamos, en general nos sale, ¿sí? Porque lo leímos en la escuela, lo leímos como modelo de buena literatura y lo imitamos. Si vamos a replantearnos, ¿no?, ir a ver el enano decimonónico, decíamos nosotros, que tenemos dentro algo de todas estas cosas que mencionamos, seguro que reproducimos, lo que nosotros decimos es, en términos políticos, sociales, filosóficos, nuestro mundo no se parece ni un poquito al mundo del siglo XIX. Entonces, no hay razón alguna para construir un lector modelo con las mismas características que el del siglo XIX, tampoco usar una técnica, ¿sí?, narrativa similar al del siglo XIX. Sí, repasemos cosas del enano decimonónico que llevamos adentro. Tenemos la subestimación al lector, querer moralizar, ¿sí?, ir a dar un mensaje, ¿sí?, en el texto explícito. La construcción de los personajes unívocos, ¿sí?, la forma del narrador, el narrador omnipresente, omnisciente, metido en todo, que no falla, ¿sí?, que están grabando los personajes y va a apostillar todo lo que los personajes dicen. Una mirada, si se quiere, de esta, ¿no?, de progreso, una idea unívoca de la moral del texto. Sí, la fe sigue en el argumento. La fe sigue en el argumento. Tengo un argumentazo y si me falla un poco le meto más argumento. Y no pensar en las formas como forma estética. Bueno, todas esas cosas que todos tenemos, todos de algún modo tenemos esos resabios decimonónicos, hay que ir a aprender a darla, ¿sí? Porque justamente no nos van a dar respuesta hoy. O por lo menos nosotros creemos firmemente que esas técnicas, esas miradas filosóficas y esos dispositivos hoy están caducos. Sí, nosotros en una imagen que nos divierte un poco pensar, decimos que la literatura tal como la conocemos está en el HPC, en el Hospital Privado de Comunidad, con respiración artificial a punto de morirse. Bueno, si nosotros seguimos imitando esas cuestiones, se nos va a morir y todavía hay algo para hacer. Y habría que pensar que, ¿por qué alguien leería, ¿sí?, un texto que está pensado para un lector y para un mundo que no existía hace 200 años? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Esto no es para deprimirse, la agarrarse a llorar, sino para empezar a prender la alarma. Y vamos a ver la semana que viene, ¿sí?, la idea es que lean los fragmentos que siguen, ¿sí?, el Ruido de la Furia, el de Ulises y La Pasión según GH, porque no solo que esto quedó 200 años atrás, sino que hace un siglo, ¿sí?, este modelo explotó por los aires. Sí, esto lo vamos a ver bien la semana que viene, pero bueno, nos vamos a dar cuenta que nosotros nos salteamos, digamos, nos olvidamos de que hubo un siglo XX y que justamente todas estas cuestiones ya fueron puestas en tensión, fueron discutidas y de algún modo intentaron ser superadas. Nosotros justamente tenemos fijada
ese modelo decimonónico porque nuestra educación normalista sarmientina, ¿sí?, nos fijó en ese momento. Pensemos también cuando pensamos en la poesía. ¿Qué es la poesía? Alguien declamando, ¿sí?, con palabras grandilocuentes, diciendo, bueno, eso ya está permitido también, ¿sí? Pero justamente creemos en esas cosas porque fuimos educados en esos modelos. Bueno, vamos ahora con la consigna. Bueno, la consigna es más o menos parecida a la que tuvieron la semana pasada, que es justamente, bueno, este texto de una canilla y una condensación, pero esta vez, en vez de un lugar, vamos a hacer la descripción narrativa de un personaje. ¿Sí? Repetimos, por la duda, nada del texto de una canilla puede estar en un párrafo, pueden escribir primero la condensación, ¿sí? Porque lo que se condensa no es el texto, sino lo que vemos, ¿sí? Solo leemos el texto A y vemos, en ese caso, el lugar o vemos al personaje. Vamos al texto B, vemos el lugar y vemos el personaje. El personaje humano puede ser en primera, en segunda, en tercera, puede hablar de sí mismo. No va a ser una descripción de un maniquí, ¿no? Entendemos que hay una psicología. Sí, cuando decimos describir un personaje no quiere decir sus características físicas solamente, sino justamente la espesura psicológica del personaje. Lo podemos ver en acción, ¿sí? Mucho mejor si lo vemos en acción. Podemos mirar otros aspectos, ¿sí? Incluso podemos entender que el personaje, el narrador que habla sobre ese personaje, está haciendo una suerte de semblanza incompleta, y sin embargo el texto nos está diciendo que ahí hay otras circunstancias. Hay que buscar la manera de que ese personaje se represente, por lo menos en muchos aspectos, en lo psicológico, en lo físico, ¿sí?, en sus acciones, en su carácter. Sí, en ese sentido, la idea es contar algo también, ¿no? Sí. Que haya algo. Va a ser medio imposible no contar. Sí, no, sí, el tío Carlos era muy bueno, era alto, elegante, y bueno, no, eso no va a funcionar, ¿sí? Vamos a ir a ver la complejidad de un personaje. Ojo, acá, si van a buscar a esto, al tío Carlos, ¿sí? Porque nos va a costar mucho ir a volverlo humano, ¿sí? Hay que ver eso, pues nosotros queremos ir a hacer una gran semblanza del abuelo que queremos mucho, probablemente no vamos a decir que era un forro con la abuela. Claro. Si tenemos la posibilidad de ir a ver eso y volverlo humano, sí. Si no, no. Bueno, podemos ya incluir algo de lo que acabamos de hablar de la novela del siglo XIX. Justamente, no hagamos personajes unívocos, ¿sí? Porque eso va a ser un títere, no va a ser un personaje, va a ser un plano, digamos, ¿sí? Una foto. Intentemos hacer personajes que tengan una cierta espesura. Bien, y por otro lado, ya empezamos ahora con el trabajo final, ¿sí? Dijimos que el trabajo final va a ser la escritura de un cuento, que vamos a trabajar hasta la semana 10, vamos a tener instancias de corrección y de reescritura, ¿sí? Bien, algo que nos sirvió el tema de la corrección, ¿sí?, que trabajamos en la semana pasada, tiene que ver con tomar decisiones previas, ¿sí? La idea es que en el diagnóstico lo que hicieron fue decir, bueno, no, hago esto, cambio por esto, pruebo esta otra cosa, y en general los textos todos se mejoraron, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar decisiones antes de empezar a escribir. La primera de todas esas decisiones tiene que ver con qué es lo que vamos a contar. Entonces, ahora vamos a detenernos a explicarlo, pero la idea es que para la semana que viene, además de este ejercicio, ¿sí?, del texto de una canilla y el texto de un párrafo con la descripción narrativa de un personaje, nos van a mencionar, ¿sí?, que tienen que escribir nada más, 3 argumentos posibles para ese cuento que quieren trabajar, para encontrar de esos 3 cuál es el que nos parece que es más potente, más poderoso. Bueno, ¿qué cosa es un argumento? ¿Y qué cosa no es? ¿Qué cosa no es un argumento? Para empezar, un argumento es una cosa muy simple, ¿sí? Es algo que se puede comunicar en una o dos oraciones de forma diáfana, clara, ¿sí? Si nosotros empezamos a decir, bueno, yo tengo un argumento, y en realidad, sí, bueno, es una persona que tiene el pelo rojo y anda en bicicleta a la mañana, y después, porque tenía una tía, bueno, si no lo podemos comunicar y nos vamos por las ramas, es que en general no tenemos claro qué es lo que queremos contar. Recuerden el gran argumento que utiliza Piglia de Chekhov, ¿no? Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa y se suicida. Así, enunciado, es un argumento, ¿sí? Así de fácil. Es muy simple, porque recordemos que vamos a trabajar en formato de cuento, entonces vamos a trabajar con lo oculto y con el efecto, entonces de ese argumento vamos a tener que separar historia 1 y historia 2. Entonces, para poder dominar eso tiene que ser muy simple. Después, si nos gusta, tenemos tiempo y lo pensamos, decimos, sí, no, mirá,
el tipo este en realidad tiene una hija que se enfermó, se suicida por una cosa, en vez, no voy a ponerlo en el Tigre porque me parece que Sergio Massa cuando estuvo ahí, bueno, todo lo que quieran ustedes después ampliar ese argumento está bien, pero extraer el argumento es entender lo que yo puedo enunciar en una o dos oraciones y además que lo puedo comunicar fácilmente y le puedo hacer la pregunta que decíamos antes, el y, ¿sí? Hay algo ahí que yo puedo ocultar, que yo puedo escindir ese argumento en dos historias, ¿sí? Si yo no puedo hacer eso, es que no tengo un argumento. Sí, no se compliquen la vida. Ustedes piensen algo que valga la pena contarse y que lo puedan, en una oración, que lo puedan explicar, ¿sí? Pedimos 3 porque ocurre que algunos no son argumentos para cuento, algunos tienen una gran dificultad que preferimos evitarla y demás, pero es importante que los piensen porque está bueno pensar la idea de nuestro trabajo final. Nos interesa hacer ese proceso semana a semana, ¿sí? De hecho, cuando empiezan a escribir, no es que hay que escribir un cuento una semana para otra, hay que ir tomando decisiones, ir avanzando. Preferimos que quede un cuento más bien, más o menos, que se pueda seguir trabajando y que lo trabajemos durante un mes, a que no arranquen y la última noche escriban un cuento para ganar un concurso. No nos interesa eso. Esto es muy importante porque lo que queremos vivenciar es el proceso. El proceso que justamente quizás no lo vuelvan a hacer de este modo nunca más, ¿sí? Porque esto es como desglosar el proceso y ver cada uno de los elementos minuciosamente y microscópicamente. Decimos, bueno, este es el momento cero, elegimos el argumento. Bien, ¿el argumento qué cosa es? Una cosa muy sencilla, que puedo enunciar así, que tiene que tener, que yo puedo poder justamente escindir en dos historias y tiene que ser diáfano. ¿Cómo pueden hacer eso? Vayan pensando lo que se les ocurra y anótenlo. Nosotros les pedimos 3, pueden anotar 10, 15, lo que se les ocurra, ¿sí? Y después eligen de esos 3 cuál les parece. Lo comentamos. ¿Sí? Ahí acordamos, nos comentan esos 3 argumentos, lo discutimos un poco, lo charlamos, cuál nos parece que, para eso nos trae muy bueno, hay que elegir uno, nosotros sugerimos cuál nos parece que puede tener más potencialidad, o en todo caso advertimos las dificultades que pueda llegar a tener alguno. Si hacen uno solo, vamos a tener un problema. Si no hacen ninguno, tenemos más problema, pues lo vamos a tener que crear. Y la idea es que la semana próxima ya acordemos un argumento para largarnos a escribir. El ejercicio semanal es el último, ya no tenemos más ejercicios semanales y solo nos dedicamos al cuento. Así que si perdemos una semana, no es el fin del mundo, pero lo ideal sería tener el argumento definido para ya ponernos a trabajar. Bien, bueno, eso es todo, hasta acá llegamos, muchas gracias. Adiós.